cosas de Ángel, ¿vale? Aparte de que es profe de, bueno, lo habéis visto en la web del Collegi, que él es informático y da clases en másters y en grados. Deciros que forma parte de Wikimedia España, que es voluntario, editor, y que es experto en hacer una cosa que a mí me parece maravillosa, que son esos bots, esos robotitos que hacen cosas automáticas en Wikipedia y en los proyectos de Wikipedia. Y el tema es que han hecho un proyecto muy, muy chulo, que es crear un mapa de bibliotecas de todo el Estado español en Wikidata. Y eso es lo que principalmente queremos que hoy nos cuente y cómo nosotros los bibliotecarios podemos y debemos ayudar a la comunidad editora a mejorar esos datos, ¿vale? Han empezado con las bibliotecas, no solamente son bibliotecas públicas, como dijimos el otro día, universitarias, especializadas, escolares, y yo también les estoy insistiendo mucho que sigan con el tema de archivos y museos y ellos también lo tienen en mente, porque ya lo hemos hablado con Rubén y demás, ¿vale? Creo que la sesión va a ser muy interesante. Y una cosa, si no os parece mal, la vamos a grabar, así que todo aquel que no quiera salir ahora mismo apaga su camarita y no va a aparecer, ¿vale? Pero nos parece que es muy interesante poder grabar esta sesión porque ya que estamos hablando de conocimiento abierto y que queremos que todo el mundo sepa hacer esto, pues estaría muy bien que desde el colegio pudiéramos ofrecer esta charla para todo el mundo, ¿vale? Después de que nosotros hayamos recibido primero esa formación y haber tenido ese contacto directo con Ángel. Así que yo ya me callo, quien quiera apaga las cámaras, mejor las apaga y así funciona todo mejor. Y los micros también, ¿vale? Para que no hayan acoples. Y ahora, que tengamos una buena píldora, que ya van 4 semanas de confinamiento y vamos por la tercera. No está nada mal, ¿eh? Bueno, Ángel, todo tuyo. Hasta luego. Perfecto, hasta ahora. Vale, pues lo dicho, yo lo que hago es compartir la pantalla, ¿vale? Para que veáis mi ordenador y si me decís si lo estáis viendo ahí Todo bien, Ángel. mi correo electrónico, ¿no? Perfecto, entonces. Vale, me voy aquí. Bien, primeramente tengo aquí una presentación que me guía un poquitín, ¿vale? No la pongo en grande para que no tengáis que estar viendo ahí todo en amarillo, que es ahí un poco llamativo. Pero principalmente lo que os quería ir de más a menos, ¿no? Para explicaros qué es todo esto que ha introducido un poco Amparo. Lo primero, ¿qué es la Fundación Wikimedia? Yo pertenezco a Wikimedia España como socio y Wikimedia España es lo que llamamos un capítulo dentro de, o sea, un capítulo en realidad es una asociación dentro de la Fundación Wikimedia esta que estáis viendo aquí en la transparencia. Entonces, la Fundación Wikimedia es una asociación sin ánimo de lucro que lo que busca, a grosso modo, es conseguir todo el conocimiento humano. Es una idea, un objetivo muy bonito, pero bueno, es complicado, ¿no? el conseguir todo ello. ¿Y qué es todo el conocimiento humano? Pues el conocimiento humano, pues absolutamente toda la información que ahí entra el problema. ¿Qué información? Bueno, pues aquella que consideremos que es relevante. ¿Vale? Por ejemplo, las bibliotecas, obviamente, nadie va a tener duda de que es muy relevante el tener pues, todas las bibliotecas de España, por ejemplo. Entonces, esta fundación lo que tiene en varios sitios son capítulos que simplemente son asociaciones más pequeñas que lo que buscan es, pues en el caso de Wikimedia España, que se utilicen los proyectos de esta fundación, pero en el Estado español, ¿no? Después está, por ejemplo, Amical, que es otra asociación, lo que busca es que se mejoren los contenidos en catalán. Después hay un grupo de usuarios en el País Vasco que buscan precisamente con el euskera, etc., etc., pues diferentes asociaciones con las que, bueno, podríais tener contactos para pedir ayuda, por ejemplo, ¿vale? Vale, básicamente esta fundación, ¿qué es? Pues esta fundación comenzó cuando se empezó a coger bastante relevancia la Wikipedia, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué pensaron? Bueno, pues que la Wikipedia no iba a estar sola, que iba a haber más proyectos y entonces lo que cogieron fue crear una fundación que englobase todos los proyectos que se iban a ir creando. ¿Proyectos como cuál? Bueno, pues el primero que os quería comentar sería Commons, ¿no? Porque si ya estamos hablando un poco de los datos libres, pues Commons sería la parte de datos libres que corresponde a las imágenes, ¿vale? Entonces, aquí ponemos Commons, por ejemplo, Commons. Y ya nos dice Google que tenemos aquí Commons.
Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí? Lo que encontramos son pues, imágenes libres, ¿vale? Pero no solamente imágenes. Si veis aquí en la parte de la derecha, os pone imágenes, sonido y vídeo. El sonido es porque en realidad también podéis grabar sonidos de cómo suenan ciertas cosas, que puede ser interesante, por ejemplo, pues ciertas palabras en inglés, ciertas palabras en ruso, en chino, en donde queráis, pues gente que se ha dedicado a decir el nombre de esa palabra y así por lo menos pues podéis saber cómo suenan esos idiomas. El vídeo, pues si te grabas haciendo cosas o grabas algo que puede ser interesante, pues el hacer ciertas manualidades, por ejemplo. Y las imágenes, pues bueno, ya lo estáis viendo aquí pues, en la Plaza Cibeles en Madrid, el Palacio de Comunicaciones y aquí la parte del techo, ¿no? Simplemente estos son imágenes libres, pero como todo, ¿no? ¿Es libre para qué? Para usarse pues dependiendo de la licencia que tenga, ¿vale? Este es un problema que me cuesta, por ejemplo, mucho que lo comprendan mis alumnos normalmente. El hecho de que las cosas no se pueden utilizar porque sí. Entonces me dicen, bueno, pero ¿y si lo utilizo en Facebook? No, pero lo utilizas en Facebook como si lo utilizas en un libro, como si lo utilizas en cualquier sitio. O sea, las cosas tienes que mirar qué licencia tienen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta fotografía tendríamos que mirar dentro, justo en la parte de abajo, la licencia que tiene, ¿vale? Y entonces por aquí nos dirá licencia, ¿vale? Se puede utilizar Diego Delso, que casualmente también es socio de Wikimedia España, y dice que se puede utilizar bajo esta condición, ¿vale? Que hay que darle crédito por la obra utilizando la misma licencia. Por lo tanto, habría que poner el nombre de esta persona, ¿vale?, cuando utilicemos la imagen esta en cuestión, ¿vale? Sin más, ¿vale? Esto es lo que nos permite. ¿Qué parte de Commons os podría interesar? Bueno, pues siempre nos podría interesar que tengamos una fotografía de vuestra biblioteca, del archivo, del museo, de cualquier cosa, porque así lo podemos identificar, porque así bueno, pues conocemos una foto del centro, ¿no? A mí me parece muy interesante el que pueda haber pues, fotografías también de todas las bibliotecas, ¿no?, de todos los archivos, museos y en general, hombre, si tuviésemos fotografías de todas las personas que hay en la Wikipedia, pues muchísimo mejor, evidentemente. Bien, eso en cuanto a Commons, entonces. Esto es un proyecto, ¿vale?, que lo que engloba son pues, esta parte de multimedia. Después estaría la parte de Wikipedia, pero bueno, tampoco os voy a contar nada de la Wikipedia porque me supongo que todos sepáis ya qué es la Wikipedia. Vale, aquí lo interesante de la Wikipedia está en que es una enciclopedia y la enciclopedia está escrita en multitud de idiomas. Pues, por ejemplo, en español hay 1.588.000, en euskera 351.000 y después en cada uno de los idiomas, pues, por ejemplo, en inglés, que es la que más tiene, 6.050.000 artículos. ¿Vale? Es una auténtica burrada. Vale, simplemente nos meteríamos en la edición que queramos consultar, pues en español, y aquí esto sería la portada de la Wikipedia. Si queremos buscar algo, en todos los proyectos la búsqueda es prácticamente la misma y aquí podríamos buscar pues biblioteca y esto de aquí nos ayuda a hacer una búsqueda de información, ¿vale? Pues por ejemplo la Biblioteca de Cataluña que me aparece aquí y me aparecen todos los datos sobre la Biblioteca de Cataluña. ¿Qué es importante saber aquí? Aquí es importante saber la diferencia que hay entre los datos que están estructurados y los datos que no lo están, ¿vale? Entonces, esto de aquí, todo este texto que os viene aquí, no está estructurado. Esto es simplemente una persona que ha venido aquí y ha dicho voy a escribir sobre la Biblioteca de Cataluña. Vale, pues se ha puesto a escribir y pues ha escrito esta información. Puede estar bien, puede estar mal, puede ser mejorable o no. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, solo tiene una referencia, pues es muy mejorable, ¿vale? Porque en realidad yo siempre insisto en que por lo menos cada párrafo tiene que tener una referencia. Este no tiene. Entonces, ¿yo qué les digo a mis alumnos? Bueno, pues que esta información puede ser cierta o puede que no. ¿De quién depende? Depende siempre de nosotros. Si nosotros nos lo queremos creer, bien, y si no, pues no nos lo creemos, ¿vale? Lo importante aquí es que muchas veces nos encontramos con artículos pues, que están muy bien trabajados y que evidentemente
puedes decir que al tener referencias que puede ser verificable, ¿vale? Una cosa interesante que tenemos que saber aquí es que, bueno, os voy a poner un ejemplo de un artículo que haya escrito yo, que esto es de los mejores, ¿vale? Cuando veis un artículo que tiene una estrellita, son lo que llamamos artículos destacados, ¿vale? Como este de aquí, del Mont Blanc, que hace unos años fui a subirle y cuando bajé, pues me dieron ganas de escribir el artículo. Si miráis, pues en general tiene muchas referencias, tiene 105, tiene varios libros, varios de ellos que me tuve que leer. Por lo tanto, si os fijáis, pues cada una de las películas que cito, cada una de las literaturas o cierta información que os viene aquí sobre la marca esta de Montblanc, pues todos ellos tienen referencia, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que el artículo sea verídico todo lo que pongo en él. Lo que quiere decir es que el artículo es verificable, ¿vale? Y siempre una de las normas que solemos decir en Wikipedia es que la Wikipedia no es fuente primaria, ¿vale? Que es súper importante el tenerlo en cuenta. Yo, por mucho que haya subido al Mont Blanc y haya llegado a la cumbre, no puedo decir que hay pues ese número de... Se me ha saltado. Ese número de refugios que os ponía aquí, ¿vale? Aquí pone que son 6. Yo no puedo decir que hay 6, por mucho que haya estado allí y que haya estado en los 6, ¿vale? Como no es una fuente primaria, lo que tengo que hacer es buscar, evidentemente, pues lo que son las fuentes primarias, ¿vale? Para que me avalen la información que he puesto aquí. Y en general, bueno, pues me costó mucho el encontrar, pues para cada una de las cosas que puse aquí, pues sus referencias, de buscar libros de fauna, de turismo, etc., etc., y páginas web, ¿vale? Para conseguir tener esto de aquí. ¿Qué pasa? Bueno, pues que a veces os vais a encontrar un artículo que esté bien y hay otras veces que os vais a encontrar un artículo que no lo está, ¿vale? ¿Cuál sería lo idóneo? Bueno, pues lo idóneo sería que en la medida de lo que podáis, pues sobre todo, porque muchas veces se confunde la parte de promoción, ¿no? Porque hay mucha gente que entra y dice, joder, pues yo soy un rapero y acabo de crear un disco. Joder, pues ¿en dónde, cómo me promociono? Voy a crearme mi propio artículo en la Wikipedia y me empiezo a poner que soy un rapero súper conocido y empiezo a ponerme ahí de todo. ¿Está bien? Bueno, pues yo personalmente diría, pues si escribes el artículo bien y es objetivo, pues claro que me interesa. Seguro que vas a poner una foto, seguro que me vas a poner datos tuyos que tú puedes decir de dónde se están obteniendo, de qué fuente, pero el problema mayormente es que la gente no lo utiliza así y, bueno, pues empieza a poner lo buenos que son, las ventas que tienen, aunque sea mentira, y empiezan a meter demasiada basura, ¿no? Pero, evidentemente, si una persona que trabaja en una biblioteca es capaz de crear el artículo de su biblioteca, de su museo o del sitio en donde trabaje y lo sube y pone la fotografía, pone los datos y los datos les puede contrastar pues, con la página web o con las páginas web que haya que hablen sobre la temática, pues vamos, pues, todo el mundo estaríamos súper agradecidos y evidentemente eso repercute en que la gente cuando acceda a esa biblioteca pues pueda ver los datos que hay, ¿no? Que pueda ver mínimamente pues, los fondos que tiene, qué características tiene la biblioteca en cuanto a la accesibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que os decía al comienzo, que tendríamos que diferenciar es entre los datos que están estructurados y los que no. Estos de aquí no están estructurados y, sin embargo, esta ficha de aquí sí que tiene datos estructurados, ¿vale? Por ejemplo, continente sería la propiedad y el elemento que lo define, que define a esa propiedad, sería Europa. La propiedad cordillera, el elemento que lo define son Alpes, y etcétera, etcétera, con cada una de ellas, ¿vale? Localización Francia-Italia, altitud 4810, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo fácil aquí? Pues que con esta información estructurada nosotros podemos hacer preguntas, ¿vale? Si no está la información estructurada, pues evidentemente es todo muchísimo más difícil. Pues igual que en vuestro trabajo en una biblioteca, si le dais mucha información a la hora de meter la información bibliográfica al programa, pues el programa cuando le preguntáis cosas os puede responder mejor, ¿vale? Porque si no,
evidentemente sin información el programa no hace absolutamente nada. Vale, eso en cuanto a la Wikipedia. Después, en cuanto a esto, hay un movimiento, no sé si le conocéis, igual os ha llegado porque en los últimos años la verdad que se está moviendo bastante y hay muchas bibliotecas que están trabajando con ello, ¿vale? Se llama OneLib OneRef, ¿vale? Y aquí simplemente de lo que hablan, bueno, si veis, esto sería la Wikipedia en español, también lo tienen la inglesa, Meta, que sería el proyecto que engloba a todos, y después os aparecerán más sitios por ahí, y es simplemente una campaña que se suele hacer en diferentes momentos del año, que lo que intenta capturar es a bibliotecarios para que ese día se dediquen a meter una referencia en la Wikipedia, en Wikidata o donde sea. Entonces esta campaña, bueno, después van poniendo un hashtag por cada edición que van generando y después hacen estadísticas sobre cómo ha aumentado el número de referencias cada año que pasa, ¿vale? Y por eso os digo que cada año aumenta muchísimo la cantidad de referencias que ponen porque, bueno, llega a oídos más de más bibliotecarios, se animan a añadir, aunque sea una, pero evidentemente esto es lo de siempre, ¿no? Yo puedo trabajar mucho y, como decía antes Amparo, yo puedo programar bots, sí, muy bien, pero la realidad es que ni los bots no son inteligentes, hacen cosas muy básicas, entre comillas, pero lo que es la información de dentro, el coger y desgranar la paja, digamos, que es un trabajo ya más manual, solo lo pueden hacer voluntarios. Entonces, yo como voluntario, mi trabajo, por mucho tiempo que me dedique, no va a ser lo mismo que si cogemos en una de estas campañas y aparecen 600 bibliotecarios y de repente en un minuto meten cada uno una referencia. Pues, hombre, ¿cuánto tardo yo en meter 600 referencias? Pues muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, sobre todo para que os suene la campaña esta, para llamar la atención de los bibliotecarios a que hagan que estos proyectos que son libres, pues que sean cada vez más verificables. Bien, lo siguiente que os quería hablar entonces es de Wikidata, que esto es lo que nos ha traído aquí. ¿Qué es Wikidata? Wikidata básicamente es una base de datos, ¿vale? Y esa base de datos, vale, lo voy a poner ahí, ya os viene aquí en portada, es una base de datos que pueden utilizar todos los proyectos de la Fundación. Lo que pasa es que también se han hecho uso de Wikidata, lo hacen pues, Europeana, la Biblioteca Virtual de Miguel de Cervantes y diferentes instituciones que le han visto pues, una posibilidad muy grande para recoger los datos de ahí y han dicho, coño, pues lo podemos utilizar también para cosas que nos puedan venir a nosotros bien, ¿no? Entonces, básicamente, Wikidata lo que acumula son datos estructurados. Y esos datos estructurados que en la medida de lo posible no se queden obsoletos con facilidad, ¿vale? Porque evidentemente si vamos a guardar, pues mira, hace poco he metido todos los hospitales de España, les he metido en Wikidata. ¿Qué pasa? Que había ciertos datos que me traía la fuente, que esos datos eran sobre las máquinas que contenían los hospitales, ¿vale? Pues por ejemplo, para hacer un tag. Entonces, ¿es válido meter ese dato? Hombre, pues podría haberle metido. Y si alguien quería analizar esos datos, joder, pues sería muy interesante saber, por ejemplo, la cantidad de pruebas que pueden hacer por cada habitante de cada provincia, por ejemplo, ¿no? Sí, vale, pero el problema de tener esto es que el año que viene igual se ha quedado obsoleto, pero se ha quedado obsoleto con mucha diferencia. Entonces, cuando vaya a acceder a alguien a esos datos, como vosotros, vais a decir, coño, pero es que estos datos están mal, ¿vale? Entonces, la reputación que nos deja a nosotros con esos datos que están obsoletos, pues nos deja bastante mal. Por lo tanto, pues los datos que se pueden quedar obsoletos con facilidad, lo que hacemos es directamente no meterles, ¿vale? Bien, aquí básicamente es un poco como lo de antes, ¿vale? Que tenemos aquí la opción de buscar y podemos coger y buscar biblioteca de Valencia, ¿va a parecer algo así? Bueno, pues Biblioteca Pública del Estado en Valencia nos sale,
Vale. Esa sería una. Y como veis aquí, la estructura, si pongo otro artículo va a ser exactamente igual. La estructura es aquí el nombre, que este nombre es el nombre que aparece aquí, porque yo lo tengo configurado porque mi idioma es el español, ¿vale? Por lo tanto, si yo aquí arriba tengo puesto español, lo que va a hacer es cogerme en el nombre del título el mismo que aparece en esta parte de aquí, ¿vale? Por lo tanto, esto y esto es lo mismo. Este sería el número identificativo que identifica unívocamente a la Biblioteca Pública del Estado en Valencia. Esta sería la descripción, ¿vale? Que se puede modificar perfectamente, simplemente hay que darle al botón aquí de editar y nos permite editar esto por si queremos que el nombre cambie, ¿vale? Biblioteca Pública de la Ciudad de Valencia, España, ¿vale? Perfectamente. Y el resto de datos, pues si queremos cambiar porque queremos meter un alias, por ejemplo, pues no estaría de más, por ejemplo, poner, no sé si este sería las siglas que utilizan alguna vez o sería más bien así. ¿Alguien me lo puede decir? Perdón, esto sí, sería Pública de Valencia. ¿Sería lo normal poner BVP? BPV, perdón. Yo creo que usan BPEV, pero pública del Estado. Pero es que si lo usarán para redes o alguna cosa así. Popularmente es una biblioteca que se conoce como Biblioteca del Hospital. Eso es una manera popular de conocer esa biblioteca. Vale. Que no oficial, ¿eh? Biblioteca del Hospital. Del Hospital. Sí, En Valencia se le conoce como así. Pilar Faust. Están directo por ahí. Exacto, y su nombre oficial realmente no es este, sino que creo que desde el 2019 es Biblioteca Pública del Estado, no sé si en Valencia, Pilar Faust, ¿no? Pilar Faust, sí. Es algo que podríamos comprobar. Eso al final como cambia muchas veces dependiendo, de hecho no estoy seguro, pero podríamos mirar en el historial se ve quién creó esto, bueno, lo creó un bot. Si pone aquí en la parte de atrás bot, es que esto lo creó un bot y lo recogería tiempo después. ¿Vale? Yo, por ejemplo, no soy, porque yo soy que le he metido información después, ¿vale? Le metí ahí la mayoría de información, es cuando he hecho yo la introducción de los datos hace un mes. Y le metería pues la dirección y cosas así que metí yo. Y después estas descripciones en varios idiomas también las metí yo. Esto del alias simplemente sirve porque si vosotros cogéis y ponéis en la búsqueda un nombre determinado que no es exactamente este, os podría salir también en la búsqueda si estáis poniendo un nombre como este, ¿vale? Por lo tanto, podría ser interesante el poner aquí los alias, que los alias se ponen aquí a la derecha, para que si alguien busca por un nombre que, pues por ejemplo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Biblioteca del Hospital. Claro, alguien que diga Biblioteca del Hospital y no le aparece nada, dice, coño, pues yo la llamo así. No sé cómo se llama realmente. Pues tendría que estar dando vueltas cuando en realidad si alguien hubiese puesto aquí, que es conocida también como Biblioteca del Hospital, pues le saldría como opción, ¿vale? Bien, entonces, evidentemente aquí estos datos sí que está puesta Biblioteca Pública en Valencia en catalán. En muchos casos no está puesta esta información porque se hayan olvidado lo que sea. Y yo cuando metí la información sí que lo metí la descripción en varios idiomas. Pues lo metí en los más básicos, español, inglés, catalán, francés, el alemán no lo metí yo, el italiano y el portugués fijo. Y así por lo menos cuando alguien de esos países entre, le vendrá esta información que les aclara que este elemento pues, es una biblioteca en España. Bien, después estos son idiomas, hay 300 idiomas para meter, 300 o 300 y pico. O sea que al final, bueno, esto lo suele hacer un bot, ¿vale? Yo de hecho uno de mis bots suele hacer este tipo de cosas porque son fáciles de identificar, porque los datos estructurados al final lo que me dicen es que este elemento de aquí, este elemento es una biblioteca y que su país es España. Por lo tanto, lo fácil aquí es poner Library in Spain, ¿vale? Que no tiene tampoco mucha ciencia. Bien, ¿qué más tiene entonces este elemento? Lo que tiene son varios campos que en la parte izquierda vais a poder ver
la propiedad, ¿vale? Si os ponéis encima os dice el número de propiedad, property P31, y en la parte de la derecha os indica cuál es el elemento que define a la propiedad que tiene la izquierda. Entonces, ¿qué se suele poner? Pues en instancia de lo que es ese elemento. ¿Qué se ha puesto aquí? Pues en este caso se ha puesto que es la biblioteca pública, se ha puesto que es un hospital clausurado y se ha puesto que es una biblioteca principal. Y cada uno de ellos tiene referencia para ver de dónde lo han sacado. Por ejemplo, esto de aquí que dice que es biblioteca pública, esto lo he metido yo, porque esta es la referencia que metí yo, que he utilizado el directorio de bibliotecas para referenciar que esto realmente es una biblioteca pública. Este es el día que lo introduje y después aquí el título que tiene con el idioma que tiene el directorio de bibliotecas español. Vale, ¿qué más cosas tiene entonces? Pues cosas que muchas veces faltan, ¿vale? Porque al final yo lo que he hecho es recoger la información que está aquí en el directorio de bibliotecas y dentro de un año, dentro de 2 años, volveré a mirar ese directorio y volveré a cotejarlo con los datos que hay en Wikidata por si hay alguno que ha cambiado, ¿vale? Y que no se queden obsoletos, pero evidentemente el directorio de bibliotecas tiene problemas. Tiene problemas porque evidentemente hay 8.300 bibliotecas y no han acertado con todas. Entonces yo me lo descargué de aquí, este fichero de aquí te le descargas en formato JSON, XML, TXT o en formato Excel. Y el problema que tuve es como cada vez que me descargo cualquier tipo de dataset de este tipo, es que hay errores. Entonces los errores les tengo que limpiar, pero tampoco soy capaz de limpiar todos, porque, bueno, pues me puedo dar cuenta, por ejemplo, de que en Cantabria estaban utilizando un prefijo telefónico erróneo. Vale, bueno, pero yo soy de Cantabria, me di cuenta rápido. Entonces, había ciertos casos que se veía que estaban mal. Pero, evidentemente, no me pudo dar cuenta de todos los errores por desconocimiento, porque en algún caso se me haya pasado. Evidentemente, el directorio tenía que estar más limpio, pero depende de cada caso que pueda estar lo más o que pueda estar lo menos. ¿Qué me pasó, por ejemplo, a la hora de mostrar el mapa? Que había ciertas bibliotecas que me aparecían en mitad del Mediterráneo. ¿Vale? Evidentemente, en mitad del Mediterráneo no había nada y en mitad del Atlántico tampoco. Entonces, bueno, pues esas eran cosas obvias, modificas esas coordenadas y no pasaba nada. Y en algunos casos había veces que por diferencias de 20 metros, pues tampoco estaba muy bien posicionado, ¿vale? Pero lo que os comento, depende de la fuente. Yo entiendo que la fuente más importante, no sé, más fiable, podamos decir. No sé si será la más fiable, igual ahora vosotros que sois profesionales del tema me decís que esta fuente que encontré que no es la más fiable. Yo creo que al ser de donde viene debería de serlo, ¿no? Pues bueno. ¿Qué datos incluí? Pues incluí datos que realmente pudiésemos meter, por ejemplo, las instancias, ¿vale? Estas instancias que os he mostrado. Incluí la fecha de fundación, porque venía también en el documento. El país, también porque venía en el documento, porque el documento no solamente introduce bibliotecas de España, sino que introduce las bibliotecas bajo, que estén por debajo del gobierno de España. Por lo tanto, hay algunas bibliotecas, como las del Instituto Cervantes en varios países del mundo, que también estaban en ese listado, ¿vale? Por lo tanto, pues igual la biblioteca del Instituto que esté en Berlín, pues estaba también incluida, ¿vale? Bien, después tenemos situado en la entidad territorial administrativa, aquí nos ponen el barrio y nos ponen aquí la ciudad. Después las coordenadas, que también se metieron todas las coordenadas de cada una. La organización matriz, que me indicaba precisamente el documento de quién dependía esa biblioteca. La dirección en la que se encontraba, el código postal, el número de teléfono, el correo electrónico y la página web, ¿vale? El resto no lo he metido yo. Entonces, yo lo que hice fue recoger toda esa información
y más o menos tardó unos 3 días en introducirse toda ella en las 8.000 bibliotecas. La mayoría no estaban creadas, en este caso, como habéis visto, estaba creada antes de que yo llegase, pero en la mayoría de los casos no fue así, ¿vale? Fueron bibliotecas nuevas. Por ejemplo, Biblioteca Municipal de la Casa de Cultura de Santoña. Esta lo sé. A ver si no me va a salir ahora. Ahí está. Bueno, no lo puse exactamente igual y no me encontraba fácilmente, ¿vale? Biblioteca de la Casa de la Cultura de Santoña. Por ejemplo, esta sí que lo creé yo y todos estos datos son los que he metido yo. Entonces, la instancia, la imagen la hice yo en Santoña y la subí después. Y después fundación, país, situado en entidad territorial administrativa, coordenadas, la superficie, esta la tuve que meter a mano porque no venía en el documento, situado en la dirección postal, código postal, número de teléfono, correo, página web. Y ya, esos son todos los datos que introduje yo, ¿vale? Es tan fácil como darle aquí a añadir declaración y normalmente cuando vosotros ponéis la instancia de la que depende, por ejemplo decís instancia de biblioteca, pues en el momento en el que ponéis instancia de biblioteca, cada vez que añadís un nuevo valor, estos de aquí son los más utilizados por la gente que va a incluir los datos de esa biblioteca, ¿vale? ¿Qué datos nos faltarían? Bueno, pues si forma parte de algo. Bueno, pues esta biblioteca no forma parte de nada. Categoría de Commons, aquí le indicaríamos si hemos creado una categoría en Commons para que tenga fotografías suyas, como no la hay creada, pues tampoco. Y después identificadores en concreto, ¿vale? Que estos sí que nos podrían interesar meterle siempre y cuando pues, les conozcamos, ¿no? Habría que ir a GeoNames, que es una base de datos geográfica, buscar la biblioteca esta justo y esta biblioteca tendrá un numerito que tendríamos que meter aquí, ¿vale? Bueno, pues eso es cuestión ya de ir introduciendo poco a poco esos datos que nos vayan interesando en cada caso. Vale, ¿qué más tenía yo? Vale, lo siguiente que quería ver es el Wikidata Query Service, ¿vale? Este es el nombre, es el servicio de consultas de Wikidata, ¿vale? Y esto es importante porque en realidad todos los datos estructurados, como estamos viendo aquí hasta ahora, todos los datos están estructurados bien, pero una vez que tenemos los datos, ¿qué hago con ellos? Los datos están muy bien ahí, pero si yo no puedo hacer preguntas para que me dé un listado de cosas, pues no me es útil para absolutamente nada, ¿vale? Entonces esta es la potencialidad realmente que tiene Wikidata, que si empiezas a tener millones de datos dentro, pues vas a poder encontrar pues, cosas muy interesantes, ¿vale? Entonces, simplemente para utilizarlo, ¿vale? Vamos a poner aquí Wikidata Query Service y ya me aparece lo primero, Wikidata Query Service. Bien, le doy ahí. Bien. Pues aquí lo único que habría que hacer es una consulta, ¿vale? Aquí el lenguaje de programación que se utiliza aquí, ya os lo pone, escribe una consulta SparkQL y elige una consulta de ejemplo, ¿vale? SparkQL es un lenguaje de bases de datos, ¿vale? Si no lo conocéis, en realidad esto es un intento de asistente, podría ser un poco más cercano al humano, pero bueno, tampoco está mal, comparado con lo que podría ser, que normalmente las bases de datos están bastante lejos de estar cerca del usuario, por lo menos no está ni tan mal, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Darle a filtrar. Y aquí en filtrar le podemos decir, fíltrame por, bueno, luego voy con las bibliotecas, voy a poner Faro. Doy aquí a Faro y entonces ya automáticamente me coge instancia de Faro. Bien, como hemos visto antes que estábamos poniendo instancia de biblioteca en el elemento que habíamos visto antes en Santoña o en el que vimos de la pública de Valencia, pues aquí en vez de buscar los que sean biblioteca, vamos a utilizar instancia de Faro. Bien.
¿Por qué más quiero filtrar? ¿Qué quiero? ¿Que me muestre todos los faros? Bueno, pues en vez de que me muestre todos los faros, le voy a decir que me muestre solo los de España. ¿Vale? Pongo España y ahí me pone país de origen automáticamente. ¿Vale? El problema que tiene esto es que tendríamos que ir nosotros a buscar un faro, ¿vale? A ver si esto es verdad. A ver si Wikidata. Vamos aquí a Wikidata, donde estábamos antes, y vamos a poner un faro. Faro de Valencia. Venga, pues este mismo. Vale, y vamos a buscar entonces instancia de faro. ¿Vale? Perfecto. Por lo tanto, nuestra consulta que hemos creado antes, instancia de faro, este nos va a salir porque lo está cumpliendo. Y si miro más abajo, veo que donde pone país, pone España. Por lo tanto, ya no me iba a salir en esta consulta. Si yo a esta consulta la dejo así y le doy al play, me dice 0 resultados. ¿Por qué? Porque me estoy confundiendo al poner aquí el país de origen. Esta propiedad que está aquí no es la misma que está aquí. Aquí se llama solo país, ¿vale? Por lo tanto, esto de aquí hay que cambiarlo y le ponemos aquí país, ¿vale? P17, que el P17 casualmente, si nos vamos al Faro de Valencia, nos dice que es P17. Perfecto, entonces ahora nos debería de salir bien. Le doy al play y me sale resultados 100. ¿Por qué? Porque lo estoy limitando. Siempre se limita para que, como hay muchas consultas al cabo del día y al cabo del minuto, pues si lo limitan a 100 y así se queda tranquilo el usuario, pues mejor. Si le quito la limitación, me muestra que hay 214 faros en España. Ahí aparece todo el listado. Y esto en realidad, bueno, podría tener sentido que haga esto, o podría, para vosotros, ¿tendría algún sentido el solamente mostrar estos datos? Pues bueno, si quieres un listado de los faros, porque que si quieres buscar alguno en concreto, pues bueno, podría ser útil. Pero lo bueno que tiene esto es que le podemos dar a mostrar y que nos muestre más cosas. ¿Qué más cosas? Bueno, pues ¿qué más se guarda aquí? Pues la fundación, por ejemplo. Se guarda también situado en entidad territorial administrativa, ¿vale? Pues eso, por ejemplo, podría ser interesante. Situado en entidad territorial administrativa. Bueno, de hecho me ha salido la primera opción de todas, si no, lo escribiría y ya está. Le doy ahí, y si ahora le doy al play, me muestra los mismos datos, solo que a la parte de la derecha me muestra el campo de situado en la entidad territorial administrativa. Por lo tanto, aquí ya puedo obtener más información. Ya puedo coger, ordenar esta de aquí. Si le doy aquí un clic, me la ordena alfabéticamente, ¿vale? Me la ordena por la A y ya puedo ir buscando. Yo me estoy buscando los faros que hay en Almería, ¿vale? Pues este de aquí, estos dos, ¿vale? Estos serían los dos faros, el faro de San Telmo y el faro de la isla de Alborán. Perfecto. Bueno, si tu búsqueda se restringía a buscar los faros que había en Almería, estos son. Y así por lo menos, si querías crearles en la Wikipedia, pues ya tienes una parte de información aquí. ¿Para qué más es interesante? Bueno, pues si tenemos más datos, como por ejemplo, pues mira, las coordenadas. Las coordenadas sí que puede ser interesante. ¿Qué podemos hacer con las coordenadas? Decirle mostrar y aquí le ponemos coordenadas. Bueno, pues esta misma. Bien, le doy al play y ahí me muestra en la parte de la derecha, que ahí no lo veréis. Voy a meterlo ahí. Veréis en la parte de la derecha que me ha puesto las coordenadas. ¿Para qué es útil ver las coordenadas en la parte de la derecha? Bueno, evidentemente para mostrarlo así no tiene ningún sentido. Pero lo bueno que tiene Wikidata, lo bueno que tiene el Query Service es que nos da resultados no solamente en una tabla, que al final son simplemente datos, sino que dependiendo de la información que estéis mostrando, pues en este caso, como acabo de añadir las coordenadas, se me acaban de habilitar ciertas posibilidades aquí, en este desplegable que tiene el ojo,
tenéis aquí pues, posibilidades como por ejemplo Map. Si le doy aquí Map, que antes no estaba habilitado porque no tenía las coordenadas, ahora ya sí, le doy a Map, ¡voilà! Ahí nos aparece, ¿vale? Estos serían todos los faros que hay en España. Por tanto, bueno, para el que sea de aquí, para que no se queden ahí solos. Esto es lo que nos proporciona Wikidata. Si todos los datos están metidos, obviamente. ¿Por qué os he metido el caso de los faros? Bueno, porque yo metí todos los faros de España, uno a uno. Bueno, esto sí que fue uno a uno porque la base de datos de los puertos de España no tienen un fichero. Y entonces tuve que ir yo ahí con los que ya había y los que no había, tuve que ir rellenando uno a uno todos ellos. ¿Vale? Bien, esto en cuanto a los faros. ¿Vale? Si vamos a la siguiente parte, que sería las bibliotecas en España, que es más interesante, aquí pues podríamos cambiar en vez de faro y poner biblioteca. Bien. Vale, le doy aquí a visualizar y me muestra 961. 961 bibliotecas. Aquí nos aparecen los datos que he puesto antes, situado en la entidad territorial administrativa esta en cuestión, con las coordenadas. ¿Vale? Por lo tanto, si aquí lo muestro en un mapa, me aparece esto. Y esto no es lo mismo que yo os puse en la fotografía, ¿no? En la fotografía que aparece justo en estas píldoras es un poquito más completo que esto. ¿Vale? ¿Por qué? Y aquí viene un pequeño problema. Y el problema, por ejemplo, lo hemos visto antes con la Biblioteca de Valencia. Le hemos visto antes que en realidad yo le estoy poniendo que sea biblioteca, pero este campo, por ejemplo, no está aquí. Aquí lo que estoy poniendo es biblioteca principal, biblioteca hospital clausurado y biblioteca pública. Pero lo que le estoy pidiendo aquí, que es biblioteca, no me sale. ¿Por qué? Porque esto es un problema de jerarquía. Lo que le estoy diciendo es que me muestre las que son específicas. Bibliotecas, en vez de que sean específicas, solo la genérica, que sería biblioteca. ¿Vale? Para ello, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, aquí os lo puse de hecho en esto de aquí, ¿vale? Sería estos datos de aquí, que ahora vemos qué significan. Hay que ponerlo ahí. Esto es simplemente el hecho de que esto de aquí, el P31, es la instancia, que sería esta parte de arriba a la izquierda. Y esto nuevo que he puesto aquí es que me saque además la subclase, todas las subclases de esa biblioteca. Por lo tanto, le estoy diciendo ahí que me busque las bibliotecas y todo lo que esté por debajo en la jerarquía, todas las subclases que tienen las bibliotecas. Por lo tanto, que si hay una biblioteca principal me la saque, si hay una biblioteca pública, una biblioteca de museo, que me la saque también. Si le doy aquí a buscar, esta tarda un poco más, evidentemente. Y se me ha ido a 16.000. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de 16.000? Que si hay algún sitio en el que alguien ha puesto, por ejemplo, pues aquí que estoy mostrando situado en la entidad territorial administrativa, si alguien ha puesto en este campo Valencia y ha puesto Ciudad Bella, lo que me está generando es que me va a mostrar en el listado Valencia y Ciudad Bella. Por lo tanto, lo que tengo que hacer aquí en la parte de arriba es distinct, ¿vale? Para que me coja solamente un elemento en vez de que me duplique la cantidad. Y ahora sí, lo que está haciendo es mostrarme 8.392, que si las mostramos en un mapa, ahora sí está completamente relleno de todas las bibliotecas. ¿Vale? ¿Qué sería interesante aquí? Lo que comentábamos antes, pues que ya sea bien en el mapa y que vayamos dando clic a cada una de ellas diciendo, bueno, está
completa esta biblioteca que es la mía? Bueno, pues vamos a ver cómo de completa está. Biblioteca Pública Municipal de Alboraya. Y que veamos qué datos contiene. Igual hay alguno mal que se puede modificar, por ejemplo la fecha de fundación, esta la he incluido yo en este directorio. Podría ser que digáis, no, bueno, pues en realidad se fundó el 12 de diciembre del 72. Vale, pues tendríamos que aportar una referencia sobre ello para decir que es mentira, pero bueno, sería simplemente darle a editar y que modifiquemos el dato que viene aquí. Le modificamos, se nos quedará habilitado publicar, le publicamos y perfecto. Y todos agradecidos con la nueva situación, ¿vale? Como eso, con el resto de datos lo mismo. Si hay algún dato de todos ellos que es incorrecto, porque la fuente estaba mal, pues evidentemente si se mejora, mejor, ¿vale? En el caso, por ejemplo, que he puesto antes de la biblioteca de... ¿Dónde me sale ahora? Biblioteca de Santoña. Otra cosa que podría ser interesante, Biblioteca de Santoña, a ver si ahora... Esta, ¿vale? En este caso, ¿vale? Como ejemplo para venir hoy aquí y contaros qué más cosas podrían ser interesantes de que vosotros aportéis, ¿vale? Que en realidad estáis aportando también a los usuarios de vuestra biblioteca para que la conozcan mejor, sería el crear un artículo. El de Wikidata ya está, como estáis viendo, estar añadida porque la he añadido yo con el fichero del gobierno. Lo que no está normalmente es el artículo en la Wikipedia, ¿vale? Y aquí le añadí yo para que lo pudieseis ver. Esto es simplemente lo que he creado el otro día, hace 2 días, y estos son datos que he escrito yo que no están estructurados, pero los de la derecha sí, ¿vale? Los de la derecha sí que están estructurados. Entonces, simplemente lo que hice, si le doy aquí a editar código, es meterle ficha de biblioteca. ¿Qué es lo que hace ficha de biblioteca? En el momento en el que vosotros metéis ficha de biblioteca en la parte superior, lo que hace esta ficha de la derecha es recoger los datos de Wikidata, ¿vale? Por lo tanto, este le está recogiendo de Wikidata, este le está recogiendo de Wikidata, este le recoge de Wikidata y todos estos datos, este también, les recoge de allí. Por lo tanto, se os completa. Y si en Wikidata hay fotografía, pues también se pone sola, ¿vale? Por lo tanto, ayuda mucho a que la página en Wikipedia sea muchísimo más visual y después, evidentemente, lo que hay aquí de contenido, eso no, eso ya tendríais que meterlo vosotros a mano, incluyendo pues, las referencias de cada una de las afirmaciones que se haga, ¿vale? Y pues eso, sería muy interesante. Cuenta con 56 puestos de lectura y estudio, hemeroteca, etc., explicando un poco qué es lo que la gente puede obtener de esa biblioteca cuando vaya a consultarla, ¿vale? Bien, para terminar rápidamente, contar cuáles serían las principales propiedades que pueden utilizar los bibliotecarios, ¿vale? Como por ejemplo esta de aquí, la P485. Vámonos a Wikidata, ahí donde esté. ¿Vale? A ver si me encuentro. Vale. Esa propiedad que os he dicho, ¿vale? La copio aquí. Simplemente Wikidata /wiki /property y la propiedad en cuestión que os estoy diciendo. Y esta es una propiedad que se llama archivado en, ¿vale? Por lo tanto, si tenéis un documento en la biblioteca muy importante, pues se podría decir, este documento está archivado en la biblioteca mía, ¿vale? Por lo tanto, eso podría ser interesante para que después la gente coja y haga consultas y diga, dime todo lo que haya archivado en esta biblioteca, ¿vale? Y así, pues, les pueda salir resultados acerca de esa información. Vale, más propiedades que os pueden ser interesantes sería esta de aquí. Que sería, forma parte de, porque en todos los datos que yo he incluido, no se han incluido, por ejemplo, muchas veces una biblioteca, pues la Biblioteca Pública de Valencia,
igual en realidad las bibliotecas públicas de Valencia están distribuidas en varias sedes, ¿vale? Por lo tanto, yo he introducido las sedes, pero no le he dicho que forman parte una de otra, ¿vale? Por lo tanto, eso sería interesante después para hacer preguntas y decirle una consulta. Dime todas las bibliotecas que forman parte de la biblioteca municipal o de la red de bibliotecas de Valencia y que salga el listado de todas ellas, ¿vale? Bien, eso mismo sería la siguiente, que es la P527, ¿vale? ¿Qué sería el caso contrario? Pues si las bibliotecas públicas de Valencia hay un artículo para ellas, podríamos introducir el compuesto de. Está compuesto de esta sede, esta sede, esta sede, esta sede y esta sede. Por lo tanto, también serviría pues, para hacer listados de todas las sedes que componen una determinada biblioteca. Bien, después, todo esto, ¿para qué puede servir? Además de, para lo que os estoy contando, de que la gente pueda acceder a la Wikipedia y pueda ver el artículo de vuestra biblioteca y tenga más datos acerca de ella o del museo en lo que trabajéis específicamente, hay ciertos sitios, ciertas personas que han creado una aplicación que puede servir para ciertas cosas basadas precisamente en Wikidata, ¿vale? Porque los datos, al ser abiertos, les puede utilizar cualquiera. Esto se llama Scholia, ¿vale? Si le dais ahí, Scholia en realidad lo que busca es estudios, artículos de personas, ¿vale? Por lo tanto, aquí, si ponemos Ángel Obregón, por no poner otro nombre más allá, me dice aquí cuál es mi ID de persona, de investigador, y aquí me pondría todas las publicaciones que hay introducidas en Wikidata, ¿vale? Yo no he introducido mis investigaciones en Wikidata, por lo tanto no aparezco, ¿vale? Pero ¿quién podría ser? ¿Alguien? A ver, sí. ¿Vale? Jesús Tramullas podría ser, ¿vale? Ahí me aparece, y me aparece la lista de publicaciones de esta persona, ¿vale? De todas las publicaciones que hay metidas en Wikidata, ¿vale? Esta es una forma de mostrar la información que es diferente a la que estábamos viendo antes, ¿vale? Porque antes, ¿qué pasaba con el Wikidata Query Service? Que en realidad es un sitio donde puedes hacer cualquier tipo de consulta. Scholia, en realidad, las consultas las hace por aquí debajo y vosotros no tenéis que ver el cómo se hacen, ¿vale? Entonces, Scholia, por ejemplo, es un intento de englobar todas las investigaciones que se han hecho sobre cualquier temática. Por lo tanto, bueno, pues si conocéis Scopus, si conocéis Web of Science, conocéis Dialnet, pues en realidad son exactamente lo mismo. Son bases de datos que incluyen este tipo de información, ¿vale? Por lo tanto, bueno, esto es mucho más fácilmente modificable porque Dialnet, evidentemente, se basa en lo que se basa. Se basa en otros datos que va encontrando por ahí o en revistas que se afilian a Dialnet. En realidad, estos datos de aquí les podéis incluir vosotros, ¿vale? ¿Qué más información puede haber por ahí? Pues aquí os pongo, por ejemplo, la Histropedia, que sería otra aplicación que recoge los datos de Wikidata, ¿vale? ¿Qué es Histropedia? Bueno, pues esto simplemente os dice aquí que es un timelines, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, simplemente, pues si le ponéis, por ejemplo, ¿cuál me pone aquí? Pues la revolución industrial. Yo le digo que me muestre todos los datos que tenga de la revolución industrial o sobre una temática específica y me va mostrando una línea temporal para que yo vaya consultando los artículos de la Wikipedia respecto a estos datos que le he puesto de la revolución industrial. Pues, por ejemplo, para alumnos sería interesante pues, el saber pues, ciertas informaciones sobre eso, pues personalidades que han sido importantes dentro de la revolución industrial. Este, por ejemplo, pues sería el artículo principal de todos ellos y es otra manera de
ver los datos sin que sea tan difícil, ¿no?, como el Wikidata Query Service. Y como último, ya para terminar, simplemente la biblioteca virtual Miguel de Cervantes lo que tiene es también la utilidad, aquí os pongo una consulta, que suelen hacer ellos simplemente porque ellos en su catálogo lo tienen relacionado con Wikidata, ¿vale? Entonces, lo único que tienen es que tienen un identificador específico para ellos, ¿vale? Dentro de su base de datos tienen un identificador y lo han metido ese identificador también en Wikidata. Y entonces, con esta consulta de aquí, que son sus datos, en realidad este es el catálogo de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, lo que le hacen a Wikidata es preguntarle, dime del identificador nuestro que tenga relación con Lope de Vega todos los datos que haya. Y si nos ponemos a buscar aquí, pues nos dirá todas las obras que existen de Lope de Vega, que es la persona que está por detrás del identificador este que tiene el identificador de la biblioteca en concreto, ¿vale? Por lo tanto, para ellos es muy útil porque en su base de datos no tienen metidos todas las publicaciones, por ejemplo, de Lope de Vega. Entonces, ¿qué hacen? Se benefician de que la Wikidata sí que tiene las obras de Lope de Vega. Por lo tanto, si hay algún dato que les falta de algún autor, por ejemplo, pues la propia biblioteca se encarga de meterles en Wikidata y así tienen mucho más completos los datos de su catálogo, ¿vale? Por ejemplo, su catálogo, que es este de aquí. Esto, si veis, es el cervantesvirtual.com. Estos datos de aquí no son suyos, ¿vale? Estos datos de aquí les han sacado de Wikidata, ¿vale? Ya os lo pone aquí, información extraída de Wikipedia y que la podéis exportar en estos formatos. Y esta fotografía de aquí tampoco es suya, ¿vale? La recogen absolutamente de Wikidata. Por lo tanto, ¿qué hacen? Bueno, pues en este caso se benefician de ello y pues en contrapartida lo que hacen es cuando ven ciertos datos que son mejorables, pues lo que hacen ellos mismos dicen, ah, vale, pues esto que lo vamos a querer mostrar en nuestro catálogo, queremos mejorarlo para que aparezcan más datos, pues ellos van a Wikidata, lo añaden y se benefician mutuamente, ¿no? Es un beneficio mutuo el que tenemos con esa parte, ¿vale? Y bueno, hasta aquí lo que os quería contar. Si tenéis cualquier pregunta, pues encantado de poder solucionar las dudas que tengáis. Buenas tardes, Ángel. Perdona, yo es que soy muy poco instruida en este tema. ¿Qué es un bot? Un bot es básicamente, mira, te enseño un bot que antes lo ha dicho Amparo y os lo pensaba haber mostrado lo primero. Esto es un bot. Esto básicamente que se está moviendo aquí detrás. Mientras estábamos hablando, mi bot estaba trabajando, ¿vale? Porque ya que estaba yo aquí hablando, pues que él trabaje. ¿Qué está haciendo ahora mi bot? Pues bueno, si lo veis de fondo, lo que me está haciendo aquí que pone CA es introduciendo en Wikidata, en la descripción en catalán, está metiendo futbolista ganés. Y en portugués se está metiendo futbolista ganés. Y en inglés se está metiendo Ghanaian Association Football. Eso sería todas las descripciones que mete automáticamente mi bot, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el bot? Pues este en concreto, que está corriendo justo aquí detrás, lo que hace es preguntar a Wikidata si ha encontrado alguna persona que tiene en instancia ser humano, en país Ghana y en profesión futbolista. Si se dan esos tres datos, lo que hace es meterle todas estas descripciones. En catalán, gallego, inglés, portugués, en 10 idiomas lo mete, ¿vale? Por lo tanto, es un trabajo que puede hacer él solo y que lo que ayuda es a la gente que vaya a consultar Wikidata, pues que tenga esa información ya automáticamente metida, ¿vale? Entonces, el bot lo que hace es, sin que yo le diga nada, yo lo programo para que esas tareas las haga él solo. ¿Qué pasa? Que evidentemente lo que os decía antes, un bot hace cosas pues como esas que te he dicho, recogiendo tres datos
te mete información. Pero lo que es, por ejemplo, pues cosas como que solo sabéis vosotros, que es cantidad de o superficie que tiene una biblioteca. Oye, pues eso no lo vas a ver el bot, ni lo puedes recoger así fácilmente de ningún sitio. Pues eso tiene que ser una persona humana la que lo haga. Por lo que entiendo, el bot lo programas tú para hacer lo que tú quieres que haga, ¿no? Sí, por ejemplo, este día, hace unos días, me pidieron que el bot en la Wikipedia lo que hiciese era que buscase una determinada línea y que esa línea se borrase porque se había decidido que no se quería poner esa línea en concreto. Bueno, pues lo que hace el bot entonces es recorre todos los artículos uno por uno buscando esa línea y cuando la encuentra la borra. Bueno, pues es algo que podría hacer yo, pero que a mí me llevaría un año hacerla, porque si estamos hablando de que lo haga en 10.000 artículos, pues a mí igual me lleva un año y al bot pues igual le lleva 3 días trabajando ahí 24 horas él solo. Muy bien, muchas gracias. Nada. Hola Ángel. Sí, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Mira, yo tenía un poco de dudas entre Wikibase y Wikidata. No sé si me puedes... Pensaba que era lo mismo, no sé si es lo mismo o son cosas distintas. Wikibase en realidad es en el programa en el que se basa. Entonces tú puedes coger y decir, bueno, pues me voy a instalar Wikibase. Vale, pues tú te coges, te lo instalas para ti y tú tendrías tu propia base de datos, exclusiva para ti. Es simplemente el software que lo mueve. Entonces, hay muchas instituciones que están diciendo, coño, me gusta mucho Wikidata. Lo que pasa es que como Wikidata es abierto, yo no quiero que sea abierto. Lo que quiero es, con la misma visión que tiene Wikidata, el poder hacerlo yo internamente solo para mi institución. Bueno, pues entonces te lo instalas, Wikibase, y entonces tú trabajas con ello. Ajá. Tengo otra pregunta. ¿Wikidata también tiene los datos estructurados de Wikipedia? O sea, tú dices si hay una ficha que en realidad, porque puede haber una ficha que se meta a mano, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, el caso que te he puesto antes, ficha de biblioteca, si vamos a ver si lo vemos, ficha de biblioteca, si lo busco aquí, me aparece aquí, plantilla, ficha de biblioteca. Entonces, esta ficha que os he enseñado antes, yo os decía que si poníais solo ficha de biblioteca, abierto con 2 llaves por la izquierda y cerrado con 2 por la derecha, recoge automáticamente los datos de Wikidata. Pero hace eso porque yo hice ficha de biblioteca, la he modificado para que recoja los datos automáticamente de Wikidata. Pero se podría dar el caso que tú cojas y copies todo esto, lo pegues en el artículo y vayas metiendo aquí a la derecha todos los datos uno por uno. Entonces hay mucha gente que lo que hace es eso, en vez de meterles en Wikidata, les mete a mano. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces? Que si les metes a mano, se quedan en Wikipedia, pero no están en Wikidata. Bueno, pues hay herramientas que lo que hacen precisamente es rastrear todo este tipo de información para que si alguien les ha metido a mano, que les meta automáticamente en Wikidata. Sí. O sea, ¿cuál es el problema? Que no siempre. O sea, si tú ahora, por ejemplo, creas tu biblioteca en Wikipedia y metes todos los datos a mano, pues todos los datos que tú metas, pues igual no están en Wikidata. Entonces, a veces lo que pasa es eso, que si no lo haces tú, igual se hace, pero no se sabe cuándo en un futuro. A saber. ¿Y te puedo hacer otra pregunta? Sí, las que quieras. A ver, cuando hablabas de la propiedad 485 archivado en, que me parece muy interesante, entiendo que te refieres a un libro en concreto. O sea, podemos incluir en Wikidata esa propiedad de un documento en concreto que sea importante para la biblioteca, por ejemplo, un facsímil de difícil localización que tiene la biblioteca. ¿Te refieres a un documento? Sí, mira, si ponemos aquí archivado, esto Creo que la propiedad es archivado en la propiedad 485. Biblioteca de Harvard, vamos a ver, porque esta se fijo. Esta no me lo va a encontrar. Espera, a ver, que te lo hago así en un santiamén. A ver cómo se llama, porque no me sé ahora cómo se llama la biblioteca de Harvard. Tiene un nombre... No creo que sea esta, pero...
Bueno, no podría servir. Archivado en... este no tiene. Biblioteca Nacional de España. Esta sí. Mira, por ejemplo, esta de aquí, este elemento lo tiene metido. Entonces tiene Revista de Ciencias Médicas de Barcelona. Y hay un campo por ahí que tendrá... Aquí está, ¿ves? Que te dice archivado en la Biblioteca Nacional de España. ¿Vale? Por lo tanto, si alguien está consultando las revistas de Ciencias Médicas de Barcelona y dice, ¿y dónde puedo encontrar yo esa información? Pues ya sabe que el campo archivado en, si evidentemente hubiese 5 bibliotecas en toda España que tienen las revistas de Ciencias Médicas de Barcelona, pues cualquiera que vaya a consultar ese dato, pues vería que lo tiene igual cerca de casa, el sitio en donde está archivado. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este es uno de esos campos que hace unos años, hace poco he visto un artículo que hablaba sobre esto y decía, hace unos años se utilizaba el archivado en 500 elementos y ahora mismo haciendo una búsqueda está en 50.000. ¿Qué pasa? Bueno, evidentemente dentro de 5 años estará en 5 millones, pero se hace poco a poco. Al final esto depende pues, del trabajo de la gente que vaya introduciendo esa información. Entonces al final pues muchas veces pues como en este caso la revista esta pues igual sí que está en varias bibliotecas más y lo único que nos muestra es el valor de que está archivado en la Biblioteca Nacional de España. Vale, gracias. Nada. Tengo una pregunta. Sí, Amparo. ¿Me oyes? Sí, perfecto. A ver, mira, yo creo que la gente está un poco asustada por el hecho del lenguaje que se utiliza en Wikidata y estas cosas, y porque realmente Wikipedia y Wikidata dan un poco de miedo cuando no tienes ni idea y no has editado en la vida. Yo, que soy súper amateur y sé 4 cosas, a mí hay un truco que me va muy bien, y es fijarme en aquellos artículos o en aquellas entradas de Wikidata que son, digamos, como el top 10, que son como perfectas o que aspiran a ser perfectas y que tienen todos esos datos que debería tener mi artículo. Me refiero, lo que quiero preguntarte es, ¿tienes constancia de algún artículo en Wikidata, alguna entrada de alguna biblioteca que tenga súper completa su descripción, con esos P's que nos has dicho tú, o con todos los datos, digamos que ese artículo ideal para que nos podamos copiar o podamos aspirar a ser, para saber qué tipos de información podemos llegar a incluir? No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Bueno, la perfección no existe. No existe, Eso ya es lo primero, porque además el tema aquí es que como esto son datos abiertos, lo que yo te pueda decir hoy, mañana cambia radicalmente, porque esto es como una comunidad de hormigas. Entonces, lo que no existe hoy, mañana puede que sí. Por ejemplo, hace unos días que os he dicho que he metido todos los hospitales de España, pues resulta que los hospitales en el documento que tenían un ID y ese ID evidentemente no estaba creado. Entonces tuve que pedir una propiedad de estas que veis en la parte de la izquierda que sea exclusiva para que guarde el nombre de los hospitales en España. Y bueno, pues han tardado unas 2 semanas y me han concedido, porque esto va a votación, y me han concedido el que los hospitales de España tengan ese ID propio, ¿vale? Por lo tanto, antes no lo tenía y ahora sí. Por lo tanto, esto crece. Si tú ahora como bibliotecaria te das cuenta de que hay un campo que debería de existir y no existe y que es interesante, pues se debería de pedir esa propiedad, ¿vale? Entonces, el caso de los bibliotecarios es diferente porque los bibliotecarios están bastante bien estructurados, hay un montón de información, hay wikiproyectos donde hay varios bibliotecarios de todo el mundo que se están preocupando de este tipo de cosas y de otras, por ejemplo, no tanto, pero en bibliotecas suelen estar todas las propiedades, ¿vale? Lo que pasa es que es lo de siempre. La perfección no existe porque después resulta que ves que faltan cosillas y las puedes ir añadiendo tú. Entonces, algo que es perfecto, yo lo que suelo hacer siempre es
hay una herramienta, iba a decir plugin, pero herramienta es más idóneo para este caso, que si venís aquí a preferencias, aquí en la parte de arriba en preferencias, cuando tengáis usuarios, si es que no tenéis, dentro de las preferencias estas es donde tú puedes configurar las cosas de cómo se ve de tu cuenta. En accesorios tenéis varias utilidades que evidentemente os tenéis que leer por si alguna os puede interesar. Y hay una que se llama Recoin, ¿vale? Os cuento esto precisamente por lo que me acaba de preguntar Amparo. Ahora os enseño justo qué es lo que hace Recoin, ¿vale? Yo lo tengo habilitado porque me es muy interesante y lo que hace Recoin es esta aplicación de aquí arriba, ¿vale? Veis aquí que se os pone y pone Recoin, lo que hace es buscar en instancia de lo que viene aquí a la derecha y busca todas las instancias de revista para ver qué cosas se han completado. Por lo tanto, si yo le doy aquí a Recoin, me dice que en todas las revistas, en un 47% de las revistas que hay introducidas en Wikidata, tienen el campo fecha de fundación. El 31% tienen página web, el 15% tienen país, y esto te ayuda a saber qué cosas deberías tú de incluir en tu elemento, porque te falta, evidentemente. Aquí no te va a mostrar las que ya tienen, ¿vale? Como no tiene imagen, pues te aparece aquí. Pero, por ejemplo, fundador no te aparece en este listado, porque evidentemente ya lo tienes incluido. Entonces, esto, por ejemplo, te ayuda a que busques esa perfección, ¿vale? Artículos que sean así perfectos, bueno, pues en realidad no existen por el tema de lo de siempre, ¿no? Porque a uno le falta una imagen, al otro le falta la dirección, el otro no se encuentra la fundación. Sí, pero no hay... supongo, como apunta bien Adrià en el chat, que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos tendrá la entrada bastante completa, pero la herramienta esta de Recoin me parece súper interesante. Y ahora la segunda pregunta y yo ya acabo. Mira, nuestra ley de bibliotecas, que vamos, está un poco ahí parada, por decirlo de alguna manera, contempla que la Consellería tiene la obligación de crear un mapa de bibliotecas, donde esté todos los datos de las bibliotecas, donde esas bibliotecas tengan los datos actualizados y donde y que pueda ser consultable. A estas alturas de la vida no existe ese mapa de bibliotecas. Mi pregunta es la siguiente. Si tuviéramos todos los datos de las bibliotecas que hay en Wikidata de la Comunidad Valenciana actualizados, Consellería o la entidad competente, en su caso que es Consellería, ¿podría hacer una aplicación para poder recuperar todos esos datos y hacer un buen muestreo? Pues bueno, la respuesta en realidad es muy sencilla porque la tengo por aquí en un correo de Gustavo que me dice... Porque ya que son datos abiertos hay que utilizarlos y ya que eso existe y se puede... Estamos aquí viendo de tus interioridades. No, tranquila, es porque debería de aparecer... Gustavo, ¿dónde dices esto, Gustavo? A ver, os voy a minimizar. No, es que ahora no sé en qué momento me lo ha comentado. Biblioteca Miguel Cervantes virtual. Te lo digo, a ver si es esta y no me estoy confundiendo. Joder, me va a dar rabia tener que terminar sin que la veáis, pero es que en realidad me la ha enseñado el otro día, que me dice, mira qué bien ha quedado. Y... ¿Nos quieres enseñar el mapa de las bibliotecas de Cervantes? Es que... ¿Del Instituto Cervantes? No, el tema es que forman parte de una sociedad internacional. Entonces, él precisamente me decía en el correo
que lo que estaban haciendo era utilizar precisamente Los datos abiertos. los datos de Wikidata, los estaban... No, esto tampoco es. Los estaban utilizando justo para mostrarlos, ¿no? No, tampoco va a ser aquí. Bueno, entonces justo lo que hacía era simplemente una consulta que le decía, muéstrame los datos que aparezcan en Wikidata, me les muestras en formato mapa de aquellos sitios que tengan esta propiedad rellenada. O sea, que era simplemente que formaban parte de esa asociación. Y entonces te mostraba el mapa como el que yo os he mostrado, pero de todo el mundo y con los puntitos de las bibliotecas que forman parte de ello. Entonces, exactamente igual. Aquí sería la misma consulta que habéis visto que he hecho yo antes. Lo que pasa es que vosotros le diríais, en vez de país España, le diríais que pertenezca justo al área que queréis delimitar, pues que sería la Comunidad Valenciana. Te mostraría la Comunidad Valenciana con los mismos puntitos exactamente que sí, la cuestión es que tuvieran una web donde pudieran chupar los datos de Wikidata y donde salieran las fichas de todas las bibliotecas y todo estuviera actualizado. Vale. Una consulta. Se lo comentaremos. Es exactamente igual que lo que me ha comentado y bueno, de hecho estaba muy contento por eso, porque cada vez que uno se añadía, lo único que tenía que hacer era meter en la propiedad esa que formaba parte de esa asociación y el mapa se rellenaba solo. Y ya está. Vale, perfecto. Gracias. Nada. Que muchas veces, de hecho, lo que comentabas antes de que os es difícil cuando empezáis y demás, el problema siempre suele estar en tener un mínimo de base, ¿no? Porque el problema muchas veces es que la gente te dice, joder, es que yo lo intenté una vez y de repente me borraron la información, me dijeron que estaba mal, que si me bloquearon, que si no sé qué. Bueno, pues muchas veces los problemas estos yo creo que se solucionan siempre y cuando tengas un padrino, digamos, ¿no? Alguien que te aconseje. ¿Quieres crear un artículo de una biografía? Bueno, pues que alguien te diga, mira, borra esto y borra esto y el resto es publicable. Sí, bueno, Ángel, tú lo sabes y supongo que el resto que está escuchando también. Tenemos convenios firmados con Wikimedia España y con Amical y a través de esos estamos haciendo formación. El Wine Library One Reference, a la gente que estaba asistente, al menos les sonará que estábamos ofertando talleres para aprender y empezar a editar. O sea, es decir, queremos ya crear una capa wiki en todos los profesionales de la gestión de la información valenciana. O sea que vamos por buen camino, pero cuesta, ¿sabes? Cuesta. Sí, hombre, bueno, evidentemente. Yo creo que me ha parecido un taller genial, no sé, al resto de gente. Y ahora, si no tenemos nada, preguntas más. Ángel, gracias. ¿Tú quieres decir algo? No, nada más, que yo Porque encantado voy a de dar estar aquí. un placer para nosotros. Voy a dar paso a Borja, que nos tiene que contar qué nos depara el futuro. ¿Borja? Sí. Ah. Ahora sí, un momento. Comparte. Vale. Vegeu ja la pantalla, no? Vale, pues per la setmana que ve, que és la setmana de Pasqua, i com sé que teniu vacances, pues vos hem posat dos píndoles. La primera, que és el dimarts, gestió de documents amb Office 365, Teams i SharePoint Online. Esta és una formació que ens ofereix Vimilus, que és un soci col·laborador del col·legi, i serà el 14 d'abril a les 10 hores. I per al dijous tenim l'altra píndola de la setmana, que és selecció de jocs per a biblioteca, que ens la farà Anna Ordaz, que tots segur que la coneixeu, i serà el dijous 16 d'abril a les 10 hores. Suposo que en esta setmana rebreu tota la informació i vos esperem a la formació d'aquestes píndoles. Espero que vos hagin agradat la d'avui i que vos agraden la resta. Jo no volia dir-vos res més. Si voleu alguna cosa a vosaltres, ara podeu dir el que vulgueu. No, res, que moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bueno, pues se despedim. Fins la setmana que ve a tots, ¿no? Ángel, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós. Adiós. Chao, adiós. Buen día, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adéu a tots. Adéu.